Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a Hora Escrita. Estoy muy contenta porque hoy estoy con Claudia Iravedra, autora de Sombras de Luz y Fuego, una fantasía épica donde encontramos magia, reinos, guerras y una protagonista femenina que está rompiendo muchísimo entre los lectores y las lectoras, porque he estado por ahí mirando un poquito de las reseñas en Amazon y tal, y muy buenas reseñas que tenemos por ahí de este Mm, inicio de trilogía. Pues eso, es el sí, inicio de una trilogía y muchas personas destacan lo adictiva que es esta historia, también el world building y sobre todo el personaje de Elena, el personaje principal, ¿no? Así que hoy ujú. vamos a hablar sobre cómo nació este universo, sobre la fantasía, los personajes y también un poco sobre el proceso de escribir una saga, que creo que puede ser también muy interesante para la gente, si alguien nos escucha. Así que bienvenida, Claudia. Gracias por tenerme aquí. Me hace mucha ilusión porque me ha parecido muy interesante, bueno, tu libro, la propuesta y todo. De Mm, hecho, lo tengo ahí en mi wishlist también de este año de autores sí, qué autopublicados o bien. emergentes. Así que sí, sí, a ver si cae Sí, por ahí en algún momento u otro. Y nada, vamos a ojalá. empezar, sí, vamos a empezar a hablar de cómo empezaste a escribir. Esto siempre lo pregunto, pero claro, es que es muy interesante Sí, porque también hacéis pues muchas mira, veces otras cosas. sí. Coméntame. Es un poco raro, porque la verdad yo siempre que hablo ahora con mucha gente que escribe, empezaron a escribir desde pequeños, yo qué sé, cuentos y demás, pero yo nunca tuve como esas ganas de escribir hasta que empecé en la universidad. Y bueno, sí que es verdad que leía muchísima fantasía y lo que me llevó a empezar es que, bueno, cuando yo tenía pues eso, más o menos 18 años, al final leía siempre fantasía épica, que sí que tenía personajes femeninos así buenos y demás, pero que nunca eran como las protagonistas. Entonces yo sí que me cansé un poquito de leer al final las míticas historias, pues como El Señor de los Anillos, como Eragon, después cuando empezó toda la fiebre de Juego de Tronos, y al final tampoco encontraba un personaje que liderara la historia. Entonces dije, la única manera de leer una historia así es escribirla yo. Sí que es verdad, después empezó todo, como todo el boom del romantasy y demás, pero tampoco me gusta catalogar mi novela como romantasy, es más como Ujú. fantasía épica. Entonces dije, la única manera es empezar a escribir. Y sí que empecé como a finales de primero de carrera, a principios de segundo, pero escribí como 4 capítulos y demás, y obviamente vino el síndrome del impostor, decía, yo no valgo para esto no vale para nada, y como que lo dejé. Pero después, unos años después, cuando empecé a opositar, bueno, la oposición no era para mí, sí que es verdad que estaba en un momento vital un poco raro, y volví a retomarla, y es cuando la acabé más o menos sobre 2021, que era sobre la pandemia. Qué Y ahí fuerte. ya dije, tengo que hacer algo con ella. Y sí que la mandé a editoriales y demás, pero obviamente en ese momento no estaba pulida, obviamente me ignoraron, y ya el año pasado es cuando me hablaron de la autopublicación y dije, pues voy a ello. Qué guay, muy bien. Hombre, sí que es como, es verdad que es un camino un poco distinto, ¿no? No, Sí, 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 es, porque yo hablo con la gente, ya te digo, y sí que es verdad que escribieron toda su vida, tienen un montón, pues aunque sea relatos cortos, escritos. Yo no tenía nada hasta que empecé a escribir la primera parte de Sombras de Luz y ujú, Fuego. Pero no sé, es una historia que al final empecé como a imaginar, porque sí que es verdad que yo siempre fui muy fantasiosa, lo voy a reconocer. Pero, y empecé como a montar el mundo y pues eso, me compré una libretita y empecé como a anotar lo que yo quería contar. Sí que es verdad que es una, yo considero que me influenciaron muchísimo pues El Señor de los Anillos, Eragon, más tarde Juego de Tronos, pero empecé como a montar el mundo y fue un proceso poco a poco y ya te digo, primero escribí los primeros 4 capítulos, después lo dejé ahí, sí que es verdad que en teoría ya cuando me compré mi libretita yo hice como la trama de los 3 libros, pero después sí que es verdad que cuando me puse a acabar de escribir el primero, la trama fue cambiando un poquito. Cuando me puse a ujú, escribir el segundo, sí que fue evolucionando un poco, porque al final no es lo mismo la Claudia de 21 años a la Claudia ahora de 32, ¿sabes? claro, Entonces sí claro, que claro. evolucionó todo, pero sí que es verdad que muchísima gente lleva escribiendo toda la vida, pero yo no. Ujú. No sé de dónde salió esas ganas y ahora me encanta, quiero decir, el momento de ponerme enfrente al ordenador y escribir es algo que dije, ¿cómo no lo hacías antes, sabes? Pero sí que es un poquito diferente al camino del resto, la verdad. Sí, es verdad. Pero bueno, que no era, quizá no era Mm. tu momento, ya está. O sea, al final, sí, 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 sí. totalmente. Sí. Qué guay, muy Sí, ya bien. te digo, le vino muy bien como ese parón de esos años, ¿sabes? Porque obviamente no es lo mismo escribir con 20 años que escribir con 30 y al final son unos años también que tú sigues leyendo, que para escribir te hace falta al final leer mucho. Total. Entonces es verdad que la historia evolucionó, sí, ya estoy notando muchísimo ahora que, bueno, cuando acabé de escribir el segundo libro, que la historia es mucho más madura que el primero, pero claro, es que hay casi 10 años de ahí de diferencia, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Mm. Vale. Y has dicho que luego hay un momento en el que dices, esto lo tengo que publicar. ¿Tú recuerdas ese momento en el que dices, quiero publicarlo?
Sí, o sea, yo cuando lo acabé en Mm, 2021 lo mandé a editoriales y sí que es verdad que tienes esa ilusión, pero sí que veía que era un mundo totalmente súper complicado. Y el año pasado, bueno, una tía mía, una compañera de trabajo, bueno, publicó una novela de romance en Amazon y me contó que era bastante sencillo lo que era el proceso. Yo ya la tenía registrada desde que la había acabado y demás, entonces empecé un poquito a bichear ahí cómo se hacía y sí que es verdad que es un proceso bastante fácil. Sí que es verdad que el primer libro que imprimí, porque ya hace un año que publiqué el primer libro, no estaba 100% como me gustaría a día de hoy. Lo publiqué un poco porque yo no tenía TikTok, no sabía nada de toda esta comunidad de BookTok y sí que es verdad que a lo largo de los meses, cuando ya estaba publicado el libro, aprendí muchísimas cosas. claro, Y entonces ahora el segundo va ya muchísimo más pulido que fueron las primeras ediciones del primero. vale. Pero bueno, sí que es verdad que ya me adentré en el mundo de Amazon, lo autopubliqué y sobre todo yo quería publicarlo, que no Ujú. quedara en el cajón, ¿sabes? No de que te vendiera muchos libros ni demás, sino simplemente sacarlo y no tenerlo ya guardado después más años, ¿sabes? Sí, sí, parirlo, que se dice mucho por aquí, Total, ¿no? Es decir, sí, ya, ¡pum! Y yo lo sí, 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 suelto. 100%, 100%. Jolín, muy bien, muy bien. Mm, Y imagino que no, porque si no lo hubieras comentado, pero bueno, yo lo pregunto porque lo tengo por ahí también. sí. Mientras estuviste escribiendo esta fantasía épica, ¿no? Esta trilogía, ¿tú probaste a escribir otra Sí. cosa? ¿Otro género, otra cosita ahí en medio? ¿Has probado alguna cosa? Pues mira, empecé a escribir como una novela de romance Mm, cuando ya tenía terminado este. Sí que es verdad que está ahí un poco parada, me gustaría volver a ella en algún momento porque creo que es una historia que sí que puede ser bastante cómica, ¿sabes? Un poquito tirando como los libros de Elizabeth Benavent, que al final son romance, pero tienen personajes súper cómicos y tramas muy vale, cómicas. sí, como una Pero a día rom-com. de hoy sí, estoy súper centrada en la fantasía. Sí que es verdad que ahora estoy ya escribiendo el tercer libro de la trilogía, que es el último, pero es que ya tengo como otra trilogía pensada. Entonces, de momento sí que es verdad que es lo que más me gusta escribir. Ujú, Me gusta imaginar los mundos, creo, a mí al final siempre es lo que he leído casi siempre, fantasía épica, que claro, también he leído romance, pero es lo que me atrapa. Entonces, de momento mi cabeza está pensada en la fantasía, tanto romantasy como fantasía épica. muy bien, lo tienes Mm. clarísimo, sí, sí. Muy De bien, momento sí. muy bien, Claudia, perfecto. Entonces vamos ya a Mm. adentrarnos al libro y al universo. ¿Qué te Vale, parece? genial. ¿Sí? Venga, va. Genial. ¿Cómo nació la Buenísimo. idea de Sombras de Luz y Fuego? Pues eso, un poquito de que me echaba en falta esa protagonista femenina que liderara la historia, porque ya te Mm, digo, hay personajes secundarios que son maravillosos, pero yo quería una, tenía claro que quería escribir sobre una jinete de dragón y quería que la historia fuera también sobre dragones. Entonces dije, me hace falta esto, quiero este tipo de protagonista. Obviamente la protagonista también quería que tuviera pues como un romance así medio épico, sí. pero también quería batallas, quería guerras, quería una historia así un poquito de luz contra la oscuridad y entonces fue más o menos como nació esa necesidad de ver la protagonista que yo quería leer en papel. Vale. Y la protagonista es Elena. Entonces, ¿qué mensaje querías transmitir con la protagonista, una protagonista como Elena? Pues eso, que las mujeres al final, en este tipo de fantasías, que al final son como historias medievales, que también pueden ser guerreras. Exacto. No quedarse en el típico personaje un poco estereotipado de princesa, de Mm, al final, pues novia, amante del protagonista masculino. Entonces, que ella también podía coger una espada, luchar y salvar a su pueblo, ¿sabes? ujú. Era un poquito lo que quería, que también podemos ser guerreras. Muy bien, perfecto. Qué bien, qué bien. Mm, Y muchas reseñas hablan de lo fácil que es engancharse a la historia desde el principio. Era algo que buscabas tú de mm. manera súper consciente o fue muy genuino? De que tú lo escribiste así. Pues la verdad no, o sea, yo la trama es la que es, vaya, sí que considero que al final yo creo que todo tipo de libros, sobre todo de fantasía, tú tienes que presentar el mundo poco a poco, que no es tan fácil adentrarte en el mundo como en otros libros, porque tienes que ponerlos en contexto a los lectores. Claro. Entonces sí que es verdad que intenté meter como un poquito de acción ya al principio para Mm, que el lector se quedara en plan, vaya, van a pasar cosas ya incluso desde el principio. ujú, Entonces eso es un poquito lo que intentaba. Sí que es verdad que yo al final ese libro lo escribí con 20 años y obviamente el lenguaje no es el mismo que utilizo ahora que con la segunda parte. Entonces yo creo que es un libro más fácil de leer, no es excesivamente largo porque al final tiene 300 y pico páginas y creo que al final está bien contado el mundo, es sencillo de entender y que eso hace que el lector diga, pues me voy a leer otro capítulo. claro. También creo que es muy Mm, interesante que los libros vayan madurando a medida que Claudia va madurando, sí, ¿no? Y yo creo que eso también es sí. interesante.
En tu caso, Sí, digo. porque ya te digo, si fuera una trilogía que empecé en 2022 y que a día de hoy fuera por la segunda parte, más o menos el lenguaje podría ser igual. Obviamente tú aprendes siempre a raíz de publicarlo Claro, y de ir corrigiendo los errores y demás, pero es que date cuenta que claro, es que es de 2014 cuando empecé a escribir. Entonces, que yo no soy bueno, ni una mínima parte de la persona que era ahí. Entonces sí totalmente, que es verdad que totalmente. eso que se está notando en la segunda parte. Igual de la segunda a la tercera no se nota tanto, porque al final las estoy escribiendo muy seguidas. Sí que es verdad que los primeros 4 capítulos también de la segunda parte los tenía escritos de cuando había acabado la primera, porque estaba en modo proceso, Ujú. y lo había escrito, pero sí que es verdad que del primero al segundo se está notando y lo estoy notando yo, además. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué fue más difícil, construir todo el mundo, el world building, o construir los personajes y crearlos y ver qué van a hacer, qué van a evolucionar? Mm. Pues la verdad, yo creo que ni lo uno ni lo otro, porque cuando me puse a hacer la Hmm. trama me salió bastante solo. Ya te digo, hice la trama tanto del primero, segundo y tercer libro y sabía muy bien a dónde iba la historia, lo que iba a pasar y cómo íbamos a llegar ahí, cuál iba a ser el final, sobre todo. Sí que es verdad que los personajes, yo creo que a medida que vas creándolos y te pones a escribir, van cambiando la percepción que tú tenías al principio. Entonces, igual sí que es verdad que yo siempre digo que los personajes cogieron carrerilla y bueno, Van van ellos solos. escribiendo la historia poco más, Sí, ¿sabes? Sí. sí, sí. El world building al final, sí, yo decía, yo quiero esto y esto, quiero un conflicto entre el norte, entre el sur, quiero que sea un reino que no tiene rey o reina por una cosa que pasó en el pasado. Ajá. Entonces eso más o menos lo tenía clarísimo. Y sí que es verdad que los personajes igual, pues sí que tuvieron ese cambio, sobre todo el primero al segundo libro, al final del Ujú. segundo libro que va a pasar ahora. Entonces yo creo que igual los personajes, sí. Vale, muy bien. Y Mm, claro, el personaje de Elena, decíamos, ¿no? Toda esa intencionalidad que tenemos por el tema del mm, feminismo, cómo se es visto, ¿no? En sí. esa época en cuanto a la fantasía. Mm, ¿Cómo trabajaste ese mm. personaje? ¿Lo tenías muy claro o Elena también fue sorprendiéndote a medida que ibas escribiendo de ella? Sí, Elena me fue sorprendiendo. Yo siempre quería, o sea, nunca quise un personaje perfecto porque es un personaje que me aburriría. Claro. Elena es súper imperfecta, al final es una chica de 18 años que, bueno, tiene una posición privilegiada porque es como la heredera del norte de Galazor. Ujú, Entonces, ella se va equivocando, mete muchísimo la pata, pero al final quería que fuera un personaje que aprende sobre sus errores cuando asume quién es y lo que va a pasar en su vida a día de hoy. Es un personaje que va evolucionando, entonces sí que es verdad que ahora en el segundo libro va a tener bastante conflicto la pobre, mm, pero sí que quería que fuera pues como una mujer normal, al final una mujer fuerte que se equivoca, que aprende de sus errores, que sabe pedir perdón. Entonces yo quería un personaje real sobre todo, ¿sabes? ujú. ¿Y hay alguna parte de Elena que esté en ti? Pues igual eso, lo de ser una persona un poco fuerte. Sí, yo sí que me considero que soy una persona bastante fuerte por cosas que han pasado en la vida y que aprendo bastante de mis errores. Yo, Ujú. como Elena, pues soy un poco cabezota, entonces sí que me cuesta bastante ¿sabes? Dar la razón y demás, pero puede que sea, sí, ese tipo de carácter que tiene ella, ¿sabes? Que es una persona fuerte, pero al final también sabe reconocer los errores, que tiene momentos de ser débil como todo el mundo. Entonces sí que Ujú. un poquito me basé en mí para escribirle a ella, pero también somos muy diferentes. Muy bien, perfecto. ¿Y tienes algún personaje favorito de la saga y alguno que odies? Pues mira, me encanta Gael, que al final es el coprotagonista más o menos Ujú, de Elena. Disfruto muchísimo escribiéndolo porque es un personaje así un poco pícaro, también guerrero, ¿sabes? Tiene ujú. esas, no sé, esa vena cómica que también me gusta muchísimo. Es un poco diferente a lo que estamos viendo a día de hoy en el Romantasy porque parece que todos los personajes tienen como, Es ¿sabes? El ahora mítico hombre Dark. malote, sí, un Sí, poco Rizan, un poco Shaden. sí. Entonces me parece que es un personaje que a día de hoy no estamos viendo tanto y que me gusta muchísimo. También me gusta muchísimo, bueno, el personaje de Danae, que es la dragona, aunque a pesar de que ella no habla, me gusta muchísimo escribir las reacciones y las interacciones que tiene con Elena. Qué Entonces guay. disfruto muchísimo de eso, sí. Muy bien. Y personajes que odie, a ver, obviamente al villano, a Volgroth, y eso que en la primera parte simplemente sale en el epílogo, porque sí que quería mantener como esa expectación de cara a la segunda y tercera parte, sobre todo a la tercera. Muy bien. Y odio muchísimo al personaje, pues bueno, ahora no voy a hacer spoiler, pero a uno que sale ahora en la segunda parte por lo que va a hacer. Entonces, es uno de los brujos y sí que me jodió muchísimo escribir la última, o sea, la última parte del segundo libro, pero era necesario. Me encanta porque es como Sí, el autor es la persona que mayor
O sea, obviamente el que Sufre, sí, el que como los mayor sufridores, sí, sí. sí, exacto. Y os lo sabéis Ah, todo, claro, y cuando tenéis que hablar de eso es como lo explicaríais todo, pero claro, no podéis. Entonces es sí. como, No, jolín, claro, además es que ahora la segunda parte, ya te digo, sobre todo al final van a pasar muchas cosas y tampoco quiero que hacerle spoiler a la gente, pero sí, o sea, yo soy la primera que dudo mucho de X decisiones, pero digo, es que la trama lo necesita, ¿sabes? Porque tampoco es un camino todo de rosas, entonces claro. es complicado. Y ahora también para el tercero también tengo una decisión ahí que tomar y es complicado, pero yo digo, es que yo creo que la historia sí que lo necesita, ¿sabes? Claro, cuando te encuentras en estas encrucijadas de tomar una decisión sobre la trama, sobre un personaje, Sí. ¿te dejas llevar por esa intuición o tiras más del razonamiento y Sí, bien? Sí, ¿no? razonamiento no, o sea, tiro de decir, a ver, la historia es esta, tú quieres contar esto Mm, y necesitas hacerlo. O sea, imagínate, yo qué sé, matar a un personaje. Tú por mucho que quieras a ese personaje, al final esto es una historia de fantasía épica, de batallas, de guerra, tiene que haber pérdidas. Y al final perder a gente es lo que hace que a los protagonistas o coprotagonistas evolucionen, ¿no? Y claro. tomen decisiones que igual antes dudaban. Entonces, es que tienes que hacerlo. Sí, 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 Entonces, total. aunque nos duele, porque somos los primeros que nos duele, tenemos que hacerlo. Hay que tirar para adelante, sí, sí. Sí, correcto. Muy bien, Claudia. Perfecto. Sí, Oye, vamos a hablar de la trilogía y del futuro un poquito. sí, Al ser una trilogía, tú ya has dicho que tenías toda la historia ya montadísima, ¿no? clarísima, total. Vale, Sí. y entonces, ¿sabes eso de autora brújula o Mm, autora mapa total? Y quizá cuando sí. ya estás dentro, un poquito brújula, ¿no? Imagino. A ver, yo, la verdad, soy un poco mix, porque Ujú, yo sí que es verdad que hacer de fantasía tengo que tener el world building, tengo que tener los personajes, como vas metiendo personajes, porque al final hay muchísima interacción, sí que llevas la cuenta de los que tienes y demás, pero considero, yo tengo como, no tengo ni estructurado por capítulos, yo tengo los puntos importantes de la historia y si estos puntos me quedan en el capítulo 2 y estos dos en el 5 ya está. Quiero decir, hay gente que tiene que estructurar lo que va a pasar en cada capítulo, yo ni loca. vale, vale. Yo me dejo llevar, me pongo y digo, vale, ¿ahora qué va a pasar? Igual en estos dos capítulos tengo que contar esto. Bueno, pues me pongo a escribir. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando estoy en casa y demás, yo que sé, me pongo música, sí que hay veces que me pongo a pensar de, a ver, ¿cómo va a pasar, qué va a pasar ahora, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí que tengo como la trama estructurada, pero me dejo llevar totalmente al ponerme a escribir. Y ahí muchas veces cuando me tengo puesto, me vino algún tipo de inspiración que digo, pues va a quedar genial y lo puse. Ujú. Qué Mm, guay, qué guay. Muy bien. Me sí, gusta mucho este mix, ¿sabes? mm. Muy bien. A ver, a mí es lo que me funciona. Yo sé que hay gente que no se puede sentar a escribir sin saber lo que va a escribir en ese capítulo. Yo no, porque ya te digo, o sea, al ser fantasía, soy muy fantasiosa, yo sé mi historia dónde está y lo que igual necesita y lo que no. Pero sí que hay veces que yo qué sé, es que voy literalmente al trabajo, voy con la música y digo, ah, pues mira, se me acaba de ocurrir Es esto. que literal, ¿eh? Sí, Sí, sí. Luego, ¿qué haces ahí? sí, sí. Pillas el Sí. móvil rápido como puedes, ¿no? En un Y tengo el semáforo blog de notas, y digo, todo esto notas sí, rápido. total. O sea, no vivo sin mi blog de notas, te lo juro, porque es que me viene cualquier tipo de inspiración, aunque sea un nombre, ¿sabes? Lo tengo que apuntar porque si no después no me acuerdo. Claro, claro, es que. Y luego, madre mía, te rayas muchísimo si no te acuerdas, ¿eh? Como se te haya Total, es que pasado. me pongo igual la canción que se me acuerdo, o sea, me acuerdo la canción que estaba escuchando, pero no me acuerdo que tenía que apuntar. O sea, con esto lo digo, me la pongo a ver si me acuerdo. A ver si te viene así por, Sí, ¿no? sí, sí, a ver si me vuelvo otra vez. Jolín, es que es así, ¿eh? Vale, ¿y qué podemos esperar emocionalmente de los siguientes libros? Ya has comentado que van a haber cositas, pero emocionalmente, Sí. sensaciones. Pues mira, yo siempre en esta trilogía, en el prólogo, hago como un adelanto del final de cada libro, porque bueno, Elena tiene como visiones, ¿vale? Ajá. Entonces, en el prólogo del segundo, ya aviso al lector de que al final va a pasar una cosa que lo va a reventar literalmente. Entonces, el Mm, lector ya va con la premisa de esta tía me va a joder al final. Entonces sí que es verdad que en el segundo libro, el final, yo creo que va a romper a los lectores. Me rompió a mí al escribirlo, lo pasé fatal cuando tuve que escribirlo, pero era necesario. Y la tercera parte, también, claro, vamos a empezar con las consecuencias del final de la segunda. Vamos a ver una Elena que no estamos acostumbrados a ver Oh, y sí que wow. es verdad que después la trama del tercero va a ir evolucionando porque Elena es un personaje que evoluciona. Pero sí que es verdad que tanto el final del segundo como el principio del tercero estuve fatal escribiéndolo. O sea, y estoy a día de hoy porque aún estoy por la parte del tercero de que Elena aún sigue ahí un poquito Uf, con las consecuencias del final de la segunda, pero sí, es lo peor que tuve que escribir, esta parte. uf.
Mm, ¿Y cómo llevas esa parte tan emocional como autora, no? Porque, claro, imagino mm. que te afecta también que tus personajes... ¿Cómo lo Sí. llevas eso? A ver, lo llevo bastante bien. Lo llevo peor cuando me pongo a escribir, porque yo cuando me pongo a escribir necesito totalmente silencio en casa Ujú, y me adentro totalmente. Y es que cada vez que escribo, la verdad es que puedo pasarme toda la tarde, o sea, sin interrupciones. Entonces, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el final de la segunda parte y cuando empecé a escribir el principio de la tercera, estaba jodida, o sea, sí, literal. Es verdad que no me lo llevo afuera porque al final tengo mi vida, tengo mi trabajo sí, y demás, pero sobre todo lo paso mal en el momento de escribir porque estoy viendo cómo está afectando a los personajes. Al final son personajes que llevan conmigo desde los 20 años y literalmente yo los quiero, ¿sabes? sí, O sí. sea, y me hace mal, me pongo mal por hacerlos sentir mal y por hacer que pasen por esas cosas. Pero yo creo que al final es necesario y que es lo que yo creo que a la gente le va a gustar. Ujú. Mm, ¿Y hay alguna escena, no hace falta que digas como qué escena en concreto, ¿no? Pero de los tres libros, alguna escena, si es del primero, pues quizás sí que lo podemos decir, ¿no? Pero alguna escena, un momento sí. del libro que te haya emocionado especialmente escribir, o sea, que hayas llorado. Pues mira, del primero puede ser cuando Elena se reencuentra un poco, cuando vuelve a casa. O Ujú, sea, ella se entera de que su ciudad, que Valle Dorado, está siendo sitiada, que va a haber una batalla ahí, y vuelve, ella hace que, bueno, que el Gael, el padre de Gael, que tiene un ejército y demás, vaya a ayudarla. Entonces, cuando se reencuentra con sus padres, sí que es muy emocionante. Pero también ahora me acabo de acordar que, bueno, tampoco quiero hacer spoilers 100%, pero Elena se reencuentra con su padre. No sé, al principio del libro, básicamente. mm. Y, y a mí me emocionó muchísimo escribir eso y me emocionó muchísimo que hubo gente que leyó la escena y que me dijo que lloró. ¡Ah! Entonces, Buah, pues eso por como ejemplo, mis padres escritora, soy pequeña y yo no sé si puse mi vivencia en esa escena, puede que sí, pero entonces Elena es una chica que creció sin padre, simplemente se crió con su madre y con su abuelo y cuando se reencuentra con su padre, porque tampoco sabía quién era, sí que es verdad que yo creo que es una escena muy bonita y me hizo especialmente ilusión que gente me dijera que me conoce, al final me dijo, me lloré literalmente leyendo esta escena. Entonces, del primer libro yo diría esa, cuando se reencuentra con su padre y ya cuando se reencuentra con toda su familia en la batalla. Y del segundo, el final, o sea, el final es el que me emocionó muchísimo, o sea, es que lloré literalmente escribiendo. wow, 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 qué intensidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y qué orgullo también como escritora que hayas llegado a provocar eso a personas que leen algo tuyo, Mm. ¿no? Imagino que debes sentirte súper Eso es lo que orgullosa. me hizo muchísima ilusión, sí que al final yo lo voy a vivir 100% porque yo lo escribo y son Claro, personajes que me llevan acompañando muchísimo tiempo, pero que una persona lo lea y aunque no me conozcas o no, que te emocione, a mí es lo que me hizo especialmente ilusión decir, jolín, por lo menos está sintiendo algo esa persona. es Sí. que es brutal, sí, sí. Ujú. Mis dieces. Sí, sí. Muy bien, Claudia. Gracias. Perfecto. Y sobre las lectoras y un poquito de Sí. BookTok, muchas Mm, personas destacan que el libro les ha dejado con unas inmensas ganas de la segunda parte. ¿Cómo te sí. sientes de leer esto? Porque, claro, es que son muy buenas reseñas en Amazon, ¿eh? Es donde de Mm, momento he mirado. sí. Sí, pues la verdad ilusión, porque sí que es verdad que yo cuando escribí, sí que pretendo que los finales, tanto de los capítulos como de los libros, que te dejen con ganas de coger el segundo libro, ¿no? Entonces yo es un poquito lo que pretendo. Sí que es verdad que me hizo muchísima ilusión porque tanto gente que no conocía, que se compró el libro por verme en BookTok, por bueno, gente del trabajo, que al final igual no tenemos tanto trato, pero al final se compró el libro porque pues una compañera de trabajo publicó el libro y que me dijeron que les había gustado, que lo leyeron un fin de semana, que están deseando ver la segunda parte, a mí o sea, es lo mejor que yo creo que le puedes decir a un escritor, que le Total. gusta tu obra. Entonces yo sí que es verdad que creo que es un libro que puede engancharte, que es muy sencillo de leer, o sea, las personas que no están acostumbrados a leer fantasía épica, sobre todo igual las mujeres que a día de hoy tiramos un poquito más por el romance, así que igual no nos gustan tanto, yo qué sé, las batallas, las guerras, pues es un libro que te tiene un poquito de todo, creo que no está súper saturado y que yo creo que sí que le puede gustar muchísimo a la gente. Y la Mm, historia, pues, no sé, o sea, yo creo que sí que te puede llegar a enganchar, sobre todo a partir de mitad del libro, que es cuando empiezan a pasar cosas en cada capítulo. muy bien. ¿Te gusta ver reseñas y opiniones o te pone muy nerviosa? Porque sé que hay autores que, aunque sean buenas o malas, Mm. dicen, mira, no quiero ver nada. A ver, ahora estoy empezando un poquito a trabajar con eso, Vale. porque al principio sí que es verdad que yo publiqué y me dijeron,
me dieron buenas reseñas, vaya, pero después hubo un par de colaboraciones, como ya te digo, yo ya te dije, el libro no estaba preparado para publicar cuando yo lo publiqué, porque tenía totalmente desconocimiento de muchas cosas. A día de hoy yo aprendí mucho y aprendí muchísimo y lo voy a decir siempre a través de BookTok, en plan de verme vídeos de creadores, de escritores. Entonces sí que es verdad que a lo largo del verano pasado sí que me dijeron, la historia está bien, yo creo que tiene muchísimo potencial, pero tienes que pulir muchísimo más el manuscrito y era 100% verdad. Entonces sí que me pusieron fatal las críticas porque nunca se me dieron bien aceptar las críticas, la verdad. Ujú. Pero a día de hoy yo creo que sí que estoy más preparada. A mí puedes decirme, a ver, yo creo que sobre la trama puedes decirme cosas, pero yo creo que es una buena trama. Sí que es verdad que al final yo a día de hoy corrijo yo y obviamente no soy experta, ¿sabes? Claro, Entonces, me encantaría de verdad poder pagar a un corrector ortotipográfico que me corrigieran el manuscrito, pero a día de hoy, claro, publicando 3 libros tan seguidos, yo no me lo puedo permitir porque es que más o menos son como 1.000 euros por libro. Entonces yo no me puedo gastar en el transcurso de 2 años 3.000 euros para publicar una trilogía que sinceramente no voy a recuperar. claro. Entonces sí que es verdad que me encantaría hacer eso, Mm, pero bueno, no puedo. Entonces sí que es verdad que si veo críticas constructivas, que tú me ayudes diciéndome yo que tú pues puliría esto, tal, yo las acepto con todo el amor. Pero sí que es verdad que a día de hoy creo que hay mucha gente que no hace críticas constructivas y que te va a un poco de huello. Entonces yo eso sí es que verdad. no, Sí, sí. no lo llevaría bien, la verdad. No, sí, sí. También hablabas antes del síndrome del impostor que te atrapó cuando Sí. llevabas 4 capítulos. ¿Cómo Ujú. pudiste superar eso? Porque muchos autores con los que también me he Sí. entrevistado es algo que tienen, bueno, que tiene mucha gente en común. A mí también me ha sucedido también en cualquier tipo de rama del arte. Sí. ¿Y cómo pudiste pasar esa barrera? Porque claro, al final es una barrera. Pues pasaron años, o sea, Hmm, al final yo después, yo te digo, escribí los primeros 4 capítulos, estaba en la universidad, me fui de Erasmus, acabé la universidad, me puse a trabajar. wow. Fue una época que también tenía incluso un bloqueo lector, fueron años que no leí nada prácticamente. Y pues después ya te digo, estaba opositando, tenía el tiempo de sentarme en el escritorio y dije, voy a retomar la novela. Y acabé el 5.º capítulo, acabé el sexto y cuando me puse, pues tenía los 25 capítulos y dije, jolín, la acabo de acabar. Entonces fue yo creo que ponerme un poco a ello, ¿sabes? Y también creo que depende del tipo de vida y del momento vital en el que tú estés. Yo al acabar la universidad estaba, pues eso, acabar universidad, trabajar, no sé qué, formarme, no tenía muchísimo tiempo para esto, pero después cuando lo encontré dije, es algo que me gusta, aunque sea una mierda, yo quería acabarlo. Entonces sí que es verdad que yo creo que tienes que estar en un momento vital que necesites eso y que tengas la cabeza para eso. Pero Claro. bueno, es que depende de cada persona, supongo. No, no, sí, sí, pero tiene todo el sentido. Al final, Mm. uno pasan años, vives experiencias, no sé, te fuiste, Sí. volviste, Claudia Mm. maduró Y yo también, creo se que hizo también más influye fuerte. muchísimo a la hora de escribir, sí. Mm, Decir, pues igual en 2014 no habría acabado la novela o totalmente la historia se habría ido pues, por otro lado y cuando lo hice en 2021 pues fue lo que es por esperar tanto tiempo al final y porque mm, yo no era la misma persona ya. ujú. Mm. Vale, muy bien. Y si alguien que nunca ha leído fantasía tuviera que darle una oportunidad a tu libro, ¿qué le dirías? Pues que básicamente eso, que aunque hay mucha gente que a día de hoy no lee fantasía y me parece genial, pues pero que es una historia que es muy real, Ujú, que tiene tintes fantásticos al final, porque es una historia de fantasía, pero que yo creo que engancha mucho porque vas a ver sobre todo a personajes que son reales, que se equivocan, que cometen errores, pero que aprenden de ellos y sobre todo que es un mundo bastante fácil de seguir, que no es de estos mundos que te pierdes totalmente al leer ya 20 páginas y que yo creo que sí que pueden descubrir como una historia que realmente vale la pena y que igual sirve para ya meterse de lleno en el mundo de la fantasía épica, romantasy o lo que quieran. muy bien, genial, Mm. genial, genial. Sí. Y en cuanto a la comunidad de BookTok, ¿cómo has llevado el tema de las redes, de hacer publicidad? ¿Has hecho mucha, poca? ¿Cómo llevas todo Pues este la tema? verdad, al principio muy bien, Ujú, luego muy mal porque estaba saturada de trabajo, porque es también cuando estaba escribiendo la segunda parte. Y yo qué sé, yo trabajo de 8:30 a 6 porque hago horario intensivo de lunes a jueves. Entonces, de lunes a jueves estoy un poquito saturada. claro. Llegaba a casa, me ponía a escribir, aunque fueran 1.000 palabras, porque después de verano dije, Claudia, no vas a llegar. Yo quería publicar más o menos un año después, ¿sabes?
Entonces dije, Claudia, estuviste todo el verano por ahí haciendo cosas, ahora tienes que ponerte a escribir. Entonces sí que me puse por lo menos eso de ponerme todas las tardes, aunque fuera una hora, a escribir. Pero Ujú. después, claro, tenía que parar porque tenía que subir algún tipo de contenido, porque al final tienes que subir contenido si quieres que la gente te conozca. Sí, Entonces llegó un momento que peté. Que peté y además al final siempre te acabas comparando con otro tipo de gente que ay, igual sí, crece más que tú o crece menos. Entonces yo dije, tienes que parar porque tú tienes que disfrutar de esto. O sea, claro. no puedes decir, "Uf, es que tengo que subir cosas a TikTok o tal". No, tienes que disfrutar del proceso. Mm. Entonces sí que hice un poquito balance y dije, mira, pues intenta preparar diferentes tipos de contenidos, yo que sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y es lo que estoy intentando hacer ahora, ¿sabes? Intento pensar qué subir y simplemente llega el día y lo subo. Pero sí que es verdad que me parece que es muchísimo trabajo. O sea, es que lo peor es promocionarte. Sí, sí, O es sea, que es nosotros así. escritores, ponerte a escribir, yo pensaba que era escribir y a las sueltas la novela. No, mentira. A día de hoy, claro, gracias al Señor, muchísima gente puede autopublicar y es el camino que muchos podemos coger para al final enseñar nuestros libros, Sí, pero sí, claro, está totalmente sobresaturado el mercado, tanto de las editoriales como los autopublicados. Entonces tú al final tienes que intentar ofrecer algo diferente. sí. Entonces es muchísimo trabajo y yo digo siempre que de verdad que los escritores y los creadores de contenido, que chapo, o sea, que al final la gente dice, eso no es un trabajo, no, es un Sí, trabajo. sí, una Porque yo al mierda. final Mm. llego a las 9 de la noche y digo, no, no hice nada productivo prácticamente, ¿sabes? O sea, estaba subiendo contenido, pero bueno, productivo sí, pero Sí, sí, se me pero es pasan los así, días así súper rápido, o sea, es mi totalmente. segundo trabajo totalmente ser Sí, escritora y lo digo. sí, Mm. sí, sí que es así. Am, perfecto, es que no tengo nada que decir porque me ha hecho mucha gracia, porque es que literalmente me veo súper reflejada, es como, es así. Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo, o Sí, sea, sí, total, porque al final todos tenemos nuestra vida, quiero decir, trabajes o no, tú al final tienes tu rutina y es que no puedes parar tu vida. Por esto me encantaría, ojalá dedicarme solo a esto de sí, sí, verdad. ojalá, Pero tristemente casi nadie puede, entonces claro, tú tienes que intentar sacar tiempo donde sea. total, total, total. Mm. Vale, Claudia, ¿y cuándo sale el segundo? El lunes. Pues mira, Sí, vamos a sí, hacer sí. una cosa, vamos a sacar la entrevista el lunes, si te Ah, pues parece, genial, mira, ¿vale? Así maravilloso, también promoción. hacemos un poquito de promoción por ahí, pum, pum, pum. Sí, Perfecto. o sea, quería sacarla ya el 4 de mayo, que también era mi cumpleaños, pero bueno, tuve unos problemillas con Amazon, con la portada, que se veía fatal. Entonces tuve que atrasarlo porque tuve que pedir varios ejemplares de prueba diferentes, pero nada, el lunes ya está todo perfecto, Qué así que bien. nada, una llama a la oscuridad sale el lunes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues Sí, haré como el vídeo promocional del domingo y así, al día siguiente, pues ya. Qué genial, bien. maravilloso. Muy bien, Claudia. Sí, Am, quiero hacerte unas preguntas rápidas para ya terminar, sí, ¿vale? vale, Por algunas quizá ya las hemos contestado, las hemos como comentado por encima, pero bueno, las tengo aquí apuntadas, vamos como contestando un poquito vale. así. Entonces, bueno, ¿escritora diurna o nocturna? Diurna, 100%. Es que a mí me da el sueño de noche, entonces yo tengo que Vale, escribir de día. perfecto. Escribir en silencio, con ruido o En música. silencio, 100%, Ujú. 100%. La música yo la pongo para inspirarme, pero después tengo que estar en silencio. Ok, perfecto. ¿Alguna bebida mientras escribes? Café. Muy bien, perfecto. Ujú. ¿Final abierto o cerrado? A ver, siempre abierto porque hasta ahora siempre, bueno, hasta ahora escribí una trilogía, entonces siempre abierto. Me Ujú. encanta esa sensación de quiero coger la siguiente parte ya. Vale. ¿Historia corta o historia larga? Larga, me gusta leer larga, sí. Ujú. ¿Releerías tu propio libro? Aunque no lo quisiera releer, lo Lo tengo que has releer porque hecho. siempre estoy buscando, sí, pero sí, o sea, Sí, y bueno, lo sí. he leído 500 veces. Ujú. Vale, ¿personaje más difícil de escribir? Mm, mm, mm. Pues diría Elena, y sobre todo en esta segunda parte y en la tercera. Mm. Ujú. ¿Animales fantásticos favoritos? Dragones. 100%. ¿Magia favorita? ¿Cómo, perdón? ¿Magia favorita? ¿Alguna magia Eh, concreta qué o...? difícil esta. Sí. Pues me encanta mucho lo de leer mentes, que en esta, bueno, Ujú, no es así, en esta historia no sale 100% así, pero es bueno, un poder que me encanta, la verdad. ujú, muy bien. ¿Villano favorito de ficción? Aquí puede ser, pues, quizá de tu libro o Mm. quizá de algunos libros que hayas leído o de al... Sí. Mm.
Pues diría Sauron del Señor de los Anillos, porque es un poco, en los libros no sale, pero al final ese mítico villano que no sale, pero acojona a todos los personajes. Y es un poquito lo que pretendía con mi villano, con Volgroth, que en la primera parte no sale, en la segunda nada, sale así como rollo flashbacks. Ujú. Y hasta que al tercer libro no va a salir. Entonces, ese villano que Que sí que mete está miedo, pero ahí. a día de hoy no salió. Sí, Vale, correcto. vale, Y porque el ahí hecho de está. realmente tienes razón, o sea, el hecho de que no salga y que sepas que hay Sí. alguien ahí, dices: "¿Pero quién cojones es?". Influye la historia al final, porque la gente hace el trabajo por él, Claro, ¿sabes? Pero es el villano y es el que está creando toda la trama al final. totalmente. ¿Y final Sí. feliz o cierre de sufrimiento emocional total? Bueno, esto es A tu ver, opinión, yo no hagas espero. spoiler, pero en plan, o sea, lo que No, o sea, tú a ver, yo es creo final, como un poquito Juego de Tronos, final gris, o sea, feliz, pero que para llegar al final feliz va a amargo, haber pérdida, va a haber dolor, va a haber de todo, o sea, va a ser vale, feliz, pero con amargura un no poco. 100%, claro, claro, Sí, sí, sí. sí. Vale, muy bien, pues ya estarían estas las últimas preguntas. Y nada, Claudia, pues muchísimas gracias por venir, de verdad, por pasarte A por ti. aquí y por hablarnos de Sombras de Luz y Fuego, esta trilogía tan guay, que nada, pues lo que hemos dicho es que sale el segundo ya el lunes, este lunes Sí, sí. 18. Y no sé, creo que tienes una comunidad de verdad muy apasionada detrás y estoy segura que mucha gente va a querer descubrir más sobre toda esta trilogía y querer acabarla. Y a ver si también captamos a gente nueva por ahí. Y nada, Ojalá, sí, sí. muy O sea, bien. yo de verdad que estoy muy agradecida con la gente que me sigue en TikTok, porque sí que es verdad que creo que me dieron muchísimo apoyo nada más empezar. Entonces yo Mm. de verdad siempre les digo que gracias, porque hay gente que no me conocía de nada y que a día de hoy me da muchísimo apoyo y me ayuda con cualquier cosa. Entonces, de verdad, gracias. Sí, es una comunidad muy guay. Como cuando pillas Sí. a la comunidad en sí, es una comunidad muy Ujú. agradecida. Tienes toda la razón. Pues Total. nada, Claudia, Sí, sí. muchísimas gracias por pasarte por aquí, de verdad. Pondremos bueno, el link del libro para comprar aquí abajo, tanto el uno como el Ujú. 2. Genial. Y bueno, y tus redes también por TikTok. Cualquier otro link que quieras también que pongamos por aquí abajo en la cajita, pues lo Vale, pondremos perfecto. también y me lo mandas. ¿Vale? Genial. Pues muchísimas Venga, gracias a ti. a ti, guapa. Que vaya muy bien. Chao. Chao, chao.